La carretera era una cinta negra y resbaladiza que se extendía sin fin bajo el aguacero torrencial. Las escobillas de mi Mac trabajaban a destajo, un ritmo incesante y monótono, que se había convertido en la banda sonora de mis últimas 16 horas. 16 horas y un sinfín de kilómetros devorados por la oscuridad, el cansancio pegado a mis párpados como una segunda piel. Llevaba más de 20 años al volante, cruzando el país de punta a punta, y creía haberlo visto todo. Desde amaneceres que te robaban el aliento en las montañas rocosas, hasta las luces parpadeantes de las grandes ciudades que nunca dormían. Pero esa noche, algo era diferente. El aire tenía un peso, una densidad que no era solo la humedad de la lluvia, sino una premonición silenciosa que se colaba por los resquicios de mi experiencia. Los faros de mi camión cortaban la negrura como cuchillos de luz, revelando solo los próximos metros antes de que se volvieran a tragar por la noche. La radio, hace horas que la apagué. La estática era más irritante que el silencio, y el silencio, aunque pesado, me permitía escuchar el rugido constante del motor, un compañero fiel en la soledad del asfalto. Necesitaba parar. No solo por el diésel que empezaba a escasear, sino porque mis ojos se sentían como lija y mi espalda clamaba por un respiro. Fue entonces cuando apareció, un faro solitario en la inmensidad gris, el letrero de neón parpadeante de una gasolinera. Las letras, en su mayoría fundidas, apenas deletreaban gas y tienda. Parecía sacada de una película de terror de los años 80, una reliquia olvidada al borde de una carretera secundaria que nadie usaba ya. Normalmente habría seguido de largo, buscando algo más moderno, mejor iluminado. Pero la necesidad era apremiante, y la silueta de los surtidores, aunque lúgubres, prometía un alivio temporal. Viré el pesado camión hacia la entrada de grava, sintiendo el crujido bajo los neumáticos. La lluvia repicaba con fuerza sobre el techo metálico de la marquesina. Había otros vehículos, o al menos las sombras de lo que parecían ser camiones y coches aparcados, pero la hora era tan intempestiva que no esperaba ver a nadie. Sin embargo, al detener mi Mac junto al surtidor de diésel, lo vi. Un hombre. De pie, al descubierto, bajo el chorro incesante de la lluvia. No estaba buscando refugio. No estaba moviéndose para escapar del agua. Simplemente estaba allí, inmóvil, como una estatua viviente en medio de la tormenta. Llevaba una gorra de béisbol empapada y una chaqueta de trabajo que, a juzgar por cómo se le pegaba al cuerpo, ya no ofrecía protección alguna. Su mirada, incluso desde la distancia, me pareció perdida, anclada en algo que yo no podía ver. Una extraña punzada de incomodidad me recorrió la espina dorsal. Salí del camión, el aire frío y húmedo golpeándome la cara. El olor a diésel, a tierra mojada y a algo indefinible, a viejo, llenaba mis fosas nasales. Mientras metía la tarjeta en el lector y empezaba a repostar, mis ojos no dejaban de volver al hombre. No se movía. No miraba su propio camión, si es que tenía uno allí. Solo miraba al frente, hacia la oscuridad más allá de la gasolinera, como si esperara algo que nunca llegaría, o como si lo que esperaba ya hubiera pasado. El surtidor chasqueó, indicando que el tanque estaba lleno. Quité la manguera y la colgué, mi chaqueta de lluvia ya empapada. Decidí que necesitaba un café antes de volver a la carretera. Quizás el hombre, si era un compañero, también estaría dentro, calentándose. Pero cuando me di la vuelta para dirigirme a la tienda, él estaba allí, a solo unos metros de mí. No lo había oído acercarse. Su presencia, repentina y silenciosa, me hizo dar un respingo. Su rostro estaba demacrado, surcado por la edad y la fatiga, pero había algo más profundo en sus ojos, una desesperación helada que me erizó el vello de los brazos. Las gotas de lluvia escurrían por su rostro, mezclándose con lo que parecían lágrimas secas. No dijo nada, solo me miró con una intensidad que traspasaba. Me sentí obligado a hablar, a romper el silencio opresivo. «Noche dura, ¿eh?», dije, tratando de sonar amable, profesional. El hombre parpadeó lentamente, como si mis palabras hubieran tardado en llegar a sus oídos. Luego, sus labios agrietados se movieron, formando las palabras más inquietantes que he oído en mi vida, dichas en un susurro ronco que apenas superó el sonido de la lluvia. Ella nunca salió del camión. Un escalofrío me recorrió la espalda, más frío que la lluvia que me calaba hasta los huesos. La frase, susurrada con esa voz ronca, se me clavó en la mente. ¿Ella? ¿Quién era ella? ¿Y por qué nunca salió del camión? Mi mente, programada para la lógica de la carretera, luchó por procesar algo tan ajeno. ¿Qué quiere decir?, pregunté, mi voz sonando extrañamente débil contra el rugido del viento y el golpeteo de la lluvia. Intenté mantener la compostura, la profesionalidad, pero el temblor en mis manos era innegable. Los ojos del hombre, opacos y hundidos,
se clavaron en los míos. No había locura en ellos, o al menos no la locura que uno esperaría. Había una tristeza tan profunda, tan antigua, que me hizo sentir como si estuviera mirando un abismo. No parpadeó. Las gotas de lluvia seguían resbalando por su rostro, como lágrimas incesantes. Nunca quiso, dijo, su voz apenas un hilo, casi ahogado por el sonido de la tormenta. No quiso irse. Se quedó ahí, esperando. Un nudo se formó en mi estómago. ¿Esperando qué? ¿Y por qué hablaba de ella en presente, como si siguiera allí? Mis ojos, involuntariamente, se desviaron hacia la oscuridad donde imaginaba que estaría su camión, aunque no había visto ninguno aparcado cerca. La imagen de una mujer, atrapada en la cabina de un camión, esperando eternamente, era grotesca. ¿Se refiere a que falleció en el camión? Balbuceé, intentando darle un sentido racional a sus palabras. La idea era horrible, pero al menos comprensible. Un accidente, una enfermedad súbita, algo que un médico o la policía podrían explicar. El hombre torció los labios en lo que pudo haber sido un intento de sonrisa, pero que solo consiguió acentuar las arrugas de su rostro demacrado, dándole un aspecto aún más cadavérico. Fallecer, sí, de una manera u otra. Pero ella no se fue. Se aferró. A las paredes, al asiento, al volante, a mí. La última palabra, a mí, la dijo con una entonación que me heló la sangre. No era una posesión amorosa, sino una especie de atadura, una condena. Mi mente empezó a gritarme que me alejara, que este hombre no estaba bien, que era peligroso, pero mis pies parecían anclados al asfalto mojado. La curiosidad, esa maldita curiosidad humana, me mantenía allí, paralizado. ¿Y dónde está su camión ahora? Pregunté, con la voz apenas un susurro. Necesitaba verlo. Necesitaba pruebas, algo tangible, para desmentir la creciente sensación de irrealidad. El hombre ladeó la cabeza lentamente, como si el movimiento le costara un esfuerzo inmenso. Sus ojos vacíos se movieron, no hacia un punto específico, sino como si miraran a través de la densa cortina de lluvia, más allá de la gasolinera, hacia la oscuridad impenetrable del campo que la rodeaba. Allí, señaló con un dedo tembloroso sin apartar la mirada, donde la oscuridad es más espesa, donde nadie la puede encontrar. Pero yo sí, siempre la encuentro, y ella me encuentra a mí. No vi ningún camión, solo la noche, la lluvia y la maleza silvestre que bordeaba la carretera. Pero la forma en que lo dijo, con esa certeza gélida, me hizo sentir que, aunque no lo viera, estaba allí, y que lo que estaba en ese camión, o lo que quedaba de ello, no era algo que quisiera encontrar. Un escalofrío helado, que no tenía nada que ver con el clima, me subió por la columna vertebral. El olor a diésel y tierra mojada se mezcló con algo más sutil y perturbador. Un hedor a humedad estancada, a algo antiguo y putrefacto, que parecía emanar del hombre mismo. O quizás era solo mi imaginación, mi mente proyectando el horror de sus palabras en mis sentidos. Yo necesito irme, dije, finalmente, encontrando la fuerza para mover mis pies. Di un paso atrás, luego otro. La necesidad de escapar era abrumadora. El hombre no se movió. Su mirada permaneció fija en la oscuridad, en el lugar donde, según él, estaba su camión y lo que quedaba de ella. Pero mientras yo me giraba para dirigirme a la tienda, su voz volvió a resonar, más fuerte esta vez, aunque aún ronca, como un eco de ultratumba. Ella no está sola, nunca lo estuvo. Y ahora no serás tú quien la deje sola. Mi corazón dio un vuelco. No entendí completamente lo que quería decir, pero la implicación era clara. Yo estaba involucrado. Una mano helada pareció apretarme el hombro. Me di la vuelta bruscamente, esperando encontrarlo a mi lado de nuevo, pero estaba a la misma distancia, inmóvil, todavía señalando la oscuridad. La mano en mi hombro no era la suya, y no había nada allí, pero el frío, el terror, la sensación de una presencia invisible, eran muy reales. Corrí hacia la puerta de la tienda, mis botas chapoteando en los charcos, sin atreverme a mirar atrás, el susurro del hombre persiguiéndome. No serás tú quien la deje sola. La puerta de la tienda se cerró de golpe tras de mí con un sordo estruendo que resonó en el repentino y misterioso silencio. Mis pulmones ardían. Cada jadeo de aire era áspero y doloroso. Las luces fluorescentes zumbaban arriba, proyectando un brillo amarillento enfermizo sobre filas de productos enlatados polvorientos y revistas descoloridas. Me apoyé contra la puerta, mi corazón martilleando contra mis costillas como un pájaro atrapado. Mi visión nadaba,
Los objetos mundanos de los estantes se desdibujaban en formas indistintas. El olor a café barato y aperitivos rancios llenaba el aire, un marcado contraste con el diésel, la tierra y la putrefacción de los que acababa de huir. Un joven, no mayor de 20 años, con ojos cansados y una etiqueta con el nombre que decía Leo, levantó la vista detrás del mostrador, con un sándwich a medio comer en la mano. Levantó una ceja, un destello de leve molestia cruzando su rostro. ¿Todo bien, señor?, preguntó, su voz monótona, desprovista de preocupación real. Solo negué con la cabeza, incapaz de articular palabras. Mi garganta se sentía contraída, seca. Me aparté de la puerta, forzando mis piernas a moverse, a parecer normal. Caminé sin rumbo por un pasillo, fingiendo mirar los estantes, mis ojos deambulando nerviosamente por la tienda vacía. La lluvia seguía azotando las ventanas, un golpeteo implacable que parecía burlarse de mi inútil escape. Ella no está sola. Nunca lo estuvo. Y ahora no serás tú quien la deje sola. Las palabras del hombre arañaban mi mente. Un mantra escalofriante. ¿Qué quería decir? ¿Se suponía que debía ocupar su lugar para custodiar los horrores que yacían en ese mítico camión? ¿O estaba yo ahora de alguna manera conectado a ella? La mano invisible en mi hombro, el frío persistente. No era solo mi imaginación. Todavía podía sentirlo, una presión fantasmal que erizaba los pelos de mi nuca. Llegué al fondo de la tienda, cerca de la pequeña y sucia puerta del baño. Un escalofrío, más frío que cualquier lluvia, me recorrió. No era solo el recuerdo, era una presencia. Podía sentirla, un cambio sutil en el aire, una bajada de temperatura que no tenía nada que ver con la corriente de aire de la puerta. Se sentía antiguo y hambriento. Me obligué a respirar profundamente tratando de racionalizar. Era un viejo loco. Estaba cansado, conmocionado, probablemente alucinando por el estrés y el frío. Pero el terror era demasiado visceral, demasiado real para descartarlo. Miré mi reflejo en el cristal oscuro de una vitrina refrigerada. Mi cara estaba pálida, mis ojos muy abiertos por el miedo. Pero algo más parpadeó en la periferia de mi visión, justo detrás de mi hombro. Una sombra que se movió demasiado rápido, demasiado fluidamente para ser real. Un truco de la luz, me dije, mi corazón latiendo con fuerza. ¿Necesita algo, señor? La voz de Leo interrumpió el silencio, haciéndome sobresaltar. Seguía detrás del mostrador, pero sus ojos estaban fijos en mí, un poco más curiosos ahora, quizás percibiendo mi angustia. No, gracias, balbuceé, mi voz apenas un susurro. Me aparté del reflejo, apresurándome hacia el frente. Solo necesitaba comprar algo, cualquier cosa, para que mi presencia aquí pareciera normal, y luego volver a la carretera. Conducir lejos, muy lejos. Pero al llegar a la caja, un objeto extraño en un expositor llamó mi atención. Era un viejo relicario de plata deslustrado, colocado entre llaveros baratos y barras de chocolate. Parecía fuera de lugar, antiguo, casi. Lo cogí. Estaba frío al tacto, más frío de lo que debería haber estado en la tienda cálida. Y se sentía pesado, no con el peso del metal, sino con algo más. Una historia. Una presencia. Forcejeé con el cierre, mis dedos temblorosos. Cuando finalmente se abrió, el interior estaba oscuro, vacío, excepto por un grabado débil, casi imperceptible. Un símbolo. No pude distinguirlo con claridad, pero parecía un árbol retorcido y esquelético, sus ramas extendiéndose hacia arriba, o quizás hacia abajo, hacia un abismo. Y luego, un susurro, no en mis oídos, sino directamente en mi mente. Aquí, me encontraste. El relicario se me cayó de los dedos entumecidos, golpeando la caja con un tintineo. Leo me miró, verdaderamente alarmado esta vez. La sangre se me heló. El susurro no era solo un pensamiento, era ella. No solo me estaba encontrando, me había estado esperando. Y ahora estaba aquí, dentro de la tienda, dentro de mí. Sentí una repentina y abrumadora necesidad de correr, pero mis piernas no obedecían. Estaba paralizado, atrapado, mi mirada fija en el relicario, que ahora parecía pulsar con una energía débil y oscura. Las palabras del viejo resonaron una última vez, ya no una advertencia, sino una verdad aterradora. No serás tú quien la deje sola, porque ahora, yo, era quien no estaba solo. No serás tú quien la deje sola. Las palabras del viejo resonaron, ya no una advertencia, sino una verdad aterradora, porque ahora, yo, era quien no estaba solo. Mi cuerpo se había congelado.
la mirada fija en el relicario que pulsaba con una energía débil y oscura. «Señor, ¿está bien?» La voz de Leo era un zumbido distante, como si un velo se hubiese interpuesto entre nosotros. Una ola de frío absoluto me invadió, emanando desde lo más profundo de mi pecho. No era solo una sensación, era la certeza de algo, extendiéndose, de mi propia sangre convirtiéndose en agua helada. El símbolo dentro del medallón, aquel árbol retorcido, parecía retorcerse, sus ramas esqueléticas extendiéndose, ya no solo un grabado en metal, sino tendones vivos, buscando, aferrándose. El susurro volvió, más claro ahora, menos un pensamiento, y más un sonido gutural y directo resonando en mi cráneo. Mía. Mis dedos, aún entumecidos, se crisparon. Contra mi voluntad, mi mano se movió, atraída por una cuerda invisible, y mis dedos se cerraron alrededor del relicario. Esta vez, el frío fue absoluto, quemante. No solo se sentía pesado, se sentía vivo. Leo extendió una mano, vacilante. «Señor, ¿qué le pasa? Parece pálido». Mientras sus dedos rozaban mi brazo, una descarga helada, como electricidad estática, me atravesó. Mi cabeza se giró bruscamente hacia él, pero no sentí que fuera mi cabeza. Mis ojos, me di cuenta, no eran del todo míos. Un destello de algo depredador, algo antiguo, pulsó en su profundidad. Vi a Leo retroceder, su rostro ahora una máscara de puro terror, no solo de alarma. Él la veía a ella, no a mí. Las luces fluorescentes parpadearon erráticamente, sumiendo el pequeño rincón de la tienda en una oscuridad momentánea, para luego devolverlo a un brillo amarillento y enfermizo. El aire se volvió denso, pesado con un pavor inexpresado. El zumbido habitual de los refrigeradores, el distante rumor del tráfico exterior, todo se desvaneció. Todo lo que escuchaba era el latido frenético de mi propio corazón y el susurro incesante y creciente en mi interior. «Te tengo. Te encontré». Podía sentir la presencia moviéndose, asentándose más profundamente. Era como un parásito excavando en mi propia esencia, reescribiendo mi sistema operativo. Mis pensamientos ya no eran singulares, estaban entrelazados con otra corriente, más oscura. Veía la tienda a través de un nuevo lente. Las filas de latas parecían inclinarse, las sombras se estiraban y retorcían como apéndices hambrientos. Los juguetes de plástico baratos en los estantes parecían burlarse, sus ojos vacíos siguiendo cada uno de mis no movimientos. Necesito irme», intenté decir, pero las palabras fueron guturales, no mías. Se sentían torpes y extrañas en mi lengua. Mis piernas, inmóviles hacía unos instantes, ahora se sentían como las de una marioneta. Di un paso, luego otro, hacia la salida. Pero no era mi voluntad la que me guiaba. Era la suya. El relicario seguía apretado en mi mano, quemando con su frío. Leo retrocedió a tientas, derribando una pequeña exhibición de barras de chocolate. «¡Aléjese! ¡No se acerque!», gritó, su voz quebrándose de miedo. Me señalaba a mí, al relicario, como si viera un monstruo. Y tenía razón. Un sonido bajo y vibrante comenzó a emanar del relicario, aumentando su volumen, resonando a través de mis huesos. Se sentía como una melodía olvidada, un lamento de la tierra misma. El símbolo en el medallón brillaba débilmente con una luz interna, de un verde enfermizo. Ya no era solo un símbolo, era un mapa. Y yo, me di cuenta con un vuelco nauseabundo, era el recipiente. Mis pasos se volvieron más deliberados, mi cuerpo moviéndose con una gracia antinatural. No me dirigía hacia la puerta, sino más profundamente en la tienda, arrastrado por una corriente invisible. Mis ojos escanearon los pasillos, no buscando escapar, sino algo más, algo que ella deseaba. Mi mirada recayó en una pequeña y polvorienta sección de baratijas olvidadas cerca del fondo, un lugar que ni siquiera había notado antes. Un viejo espejo empañado colgaba entre telarañas y postales descoloridas. Al acercarme, mi reflejo me devolvió la mirada. Pero no era solo yo. Detrás de mis ojos, 2 punzadas de luz verde esmeralda brillaban malévolamente. Mi boca estaba ligeramente abierta. Un grito silencioso congelado en mis labios, pero la boca del reflejo se estiró lenta e inquietantemente en una sonrisa amplia e imposiblemente cruel. Una sonrisa que no me pertenecía. Un susurro, ahora un coro de voces, resonó en mi mente. El viaje apenas comienza, mi anfitrión. Hay trabajo que hacer. El mundo fuera de la tienda, el escape que anhelaba, se sentía como un recuerdo lejano, un sueño tonto. No había escape. Ya no para mí. Ya no soy el conductor. Soy meramente el vehículo. Y ella,
tiene un destino en mente. La sonrisa en el reflejo de la boca que no era mía se extendió, una grieta oscura en una máscara de familiaridad. Mis ojos, los que una vez fueron míos, ardían con una luz ajena, y sentí una oleada de poder helado recorrer mi espina dorsal, no como un escalofrío, sino como una corriente eléctrica que reescribía cada nervio, cada célula. Yo era un espectador, atrapado en las profundidades de mi propio cráneo, mi voz un eco lejano, inaudible incluso para mí. Las voces, el coro siniestro, ya no eran un susurro, eran una sinfonía resonando en mi mente, cada nota una orden, cada frase un escalofrío de propósito. El viaje apenas comienza, mi anfitrión. Hay trabajo que hacer. La frase se grabó en mi conciencia, el sello de una nueva esclavitud. Leo, que había permanecido paralizado por el terror, soltó un jadeo ahogado. Su mirada estaba fija en mi reflejo, no en mí, como si la verdad de lo que me había poseído fuera demasiado horrible para ser vista directamente. Dio otro paso atrás, tropezando con una pila de viejas revistas. «No, no es usted. ¿Qué es eso? Aléjese de mí». Su voz era un lamento que se desvanecía. Sentí que mis labios se curvaban, imitando la sonrisa del reflejo, una sonrisa que no podía controlar, una mueca depredadora. Una risa baja y gutural se escapó de mi garganta, y aunque era mi garganta, el sonido era áspero y extranjero, lleno de una malicia ancestral. Mis ojos se desviaron del espejo y se posaron en Leo, mis pupilas ahora dilatadas y casi negras, con destellos esmeralda danzando en sus profundidades. «No te preocupes, pequeño humano», dijo mi boca, pero no era mi voz. Era una voz multifacética, un coro de susurros y rugidos, de cuerdas de violín y el crujido de huesos secos. «Tu papel es insignificante, un mero testigo, a menos que elijas ser algo más». La última palabra se arrastró, preñada de una amenaza velada. Leo intentó huir, girándose torpemente para correr hacia la salida, pero mis piernas, las que una vez fueron mías, se movieron con una rapidez espeluznante. Un solo paso me llevó a su lado. Mi mano, la que sostenía el relicario ardiente, se extendió y se cerró alrededor de su muñeca. La piel de Leo se erizó, y pude sentir su pulso martilleando frenéticamente bajo mis dedos. El relicario brilló con una intensidad mayor, y un tenue halo verde se extendió desde él, envolviendo la muñeca de Leo. «Suéltame, me está quemando», gritó Leo forcejeando, sus ojos llenos de lágrimas y pánico. El brillo verde en el relicario se intensificó, y sentí una punzada de dolor, no físico, sino una punzada de rabia fría y antigua emanando del objeto, a través de mi mano hacia el pequeño tendero. La marioneta quería jugar. El coro de voces en mi cabeza se hizo más fuerte, como una orquesta enloquecida. «Necesitamos una puerta, un pasaje. Este lugar es un mero vestíbulo». Mis ojos se volvieron de nuevo hacia el viejo espejo empañado. No era solo un reflejo, era un velo. La entidad en mí sabía esto. Sentí una oleada de conocimiento que no era mío, una comprensión innata de la tela que tejía la realidad y los puntos débiles en sus costuras. Con un movimiento brusco, que casi arrancó la muñeca de Leo de su brazo, lo arrastré hacia el espejo. Él gritó, pataleando, pero su fuerza era insignificante contra la mía, o más bien, contra la suya. El relicario en mi mano ahora pulsaba rítmicamente. El verde enfermizo de su luz se extendía, no solo sobre Leo, sino también sobre la superficie polvorienta y opaca del espejo. A medida que el halo verde lo tocaba, el espejo comenzó a cambiar. Las manchas de óxido y el polvo se desvanecieron como si nunca hubieran existido, revelando una superficie de obsidiana líquida. Las telarañas se derritieron, y el marco de madera vieja se retorció y se oscureció, como si estuviera absorbiendo la luz. El reflejo de Leo en el espejo se distorsionó. Sus rasgos se estiraron y se encogieron, convirtiéndose en una caricatura grotesca de terror. Mi propio reflejo, la sonrisa cruel y los ojos esmeralda, se mantuvo inalterable, una imagen nítida de la abominación que me habitaba. «No, por favor, no lo abra», suplicó Leo, sus rodillas cediendo, pero la entidad no escuchaba. Mis dedos, los que una vez fueron míos, se levantaron y trazaron un símbolo complejo en la superficie ahora negra y lisa del espejo. No era un símbolo que conociera, pero cada línea y curva se sentía instintiva, grabada en mi memoria más profunda, un lenguaje de poder que mi verdadero yo nunca podría haber comprendido. El aire en la tienda se volvió denso, pesado con una electricidad estática y el olor a tierra mojada y algo metálico, como sangre antigua. El suelo tembló levemente bajo mis pies. El espejo, ahora un portal pulsante de oscuridad, me llamaba.
Y yo, su títere, tenía que obedecer. La tienda, el mundo, se estaba desvaneciendo. Solo quedaba el espejo, y lo que había más allá. El espejo se tragó la tienda, el aire, el mundo. Fue menos un paso y más una implosión. Mis sentidos se retorcieron en un nudo de puro caos. Un frío glacial me envolvió. No el frío del invierno, sino el de un vacío cósmico. Un lugar donde la luz nunca había tocado. El olor a tierra mojada y metal oxidado se intensificó, mezclándose con algo más, algo putrefacto y dulce a la vez, como flores moribundas sobre carne descompuesta. Mis oídos zumbaban con un coro de susurros ininteligibles, voces que se superponían y se distorsionaban, cada una astilla de locura. Mis ojos, o los ojos que ahora me controlaban, apenas podían discernir formas en la penumbra. Leo emitió un chillido ahogado a mi lado. Su mano, la que yo aún sostenía con una fuerza antinatural, estaba fría y temblaba incontrolablemente. Sentí el terror vibrar a través de él, un miedo puro y sin adulterar que parecía alimentar a la entidad dentro de mí, haciéndola crecer, volviéndola más nítida, más potente. El relicario en mi mano seguía pulsando. Su luz verde enfermiza ahora era la única fuente de iluminación en esta desolación, proyectando sombras largas y danzantes que se retorcían y se estiraban como extremidades esqueléticas. Cuando la sensación de caída cesó, mis pies tocaron una superficie. No era dura ni blanda, sino algo intermedio, como arena húmeda y ceniza compacta. El aire era denso, pesado, y cada respiración se sentía como inhalar polvo de tumba. La oscuridad era casi total, una manta asfixiante que solo la luz del relicario podía perforar débilmente. Ante nosotros se extendía un paisaje que desafiaba toda descripción. No había cielo, solo una bóveda infinita de negrura salpicada por puntos de luz rojiza que parpadeaban con una malevolencia fría, como los ojos de criaturas gigantescas observándonos desde la distancia. El suelo era un páramo desolado, una extensión de formas retorcidas y erosionadas, siluetas que parecían haber sido arrancadas de alguna pesadilla primigenia. Leo tropezó. Sus rodillas se doblaron y cayó de bruces sobre la ceniza. Soltó un gemido que fue rápidamente absorbido por el silencio opresivo. Esto no puede ser, balbuceó, su voz apenas un susurro roto. El pánico en su rostro, apenas visible bajo el halo verde, era una visión grotesca de desesperación. Pero la entidad en mí no se detuvo. Mis piernas avanzaron, arrastrando a Leo, que ahora se resistía con la poca energía que le quedaba. Cada paso resonaba en el silencio, un eco que parecía multiplicarse y volver a mí desde todas direcciones. El relicario en mi mano se volvió aún más brillante. Su luz verde se expandía, revelando más del paisaje macabro. A lo lejos, algo se alzaba de la tierra. Una estructura. No era una ruina, ni un edificio, sino algo orgánico y arquitectónico a la vez. Columnas retorcidas de un material negruzco y brillante se elevaban hacia la oscuridad, uniéndose en arcos imposibles, formando una especie de catedral de huesos y sombras. No podía ser un lugar creado por manos humanas. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo, no de miedo, sino de una extraña familiaridad. Era como si mi verdadera esencia, la que estaba atrapada en el fondo, reconociera este lugar, aunque nunca lo hubiera visto. Era la resonancia de un eco ancestral, un susurro de los cimientos mismos de la existencia. La entidad se deleitaba en ello. Sentí su gozo, su sentido de regreso a casa. Mientras nos acercábamos a la estructura, el aire se volvió aún más denso, cargado con una energía que me erizaba la piel. Las voces susurrantes se intensificaron, pareciendo emanar de la propia piedra retorcida. Eran nombres, lamentos, promesas olvidadas. El relicario pulsaba en sincronía con mi pulso, o con el de la entidad. Su luz verde no solo iluminaba, sino que también parecía consumir la oscuridad, abriendo un camino a través de esta dimensión olvidada. Leo ya no intentaba levantarse. Se arrastraba, sus ojos fijos en la imponente estructura que se cernía sobre nosotros. Su miedo era un faro, y la entidad lo estaba usando, arrastrándolo hacia el corazón de esta pesadilla. Sentí una oleada de frío que no era del ambiente, sino del propósito de la entidad. No habíamos venido aquí solo para ver. Habíamos venido para hacer. Y Leo era parte de ese plan. La inmensa estructura orgánica nos esperaba. Su oscuridad prometía horrores inimaginables. Y yo era la puerta que la entidad había abierto. El umbral no era una puerta,
sino un velo de oscuridad que se rasgó al paso de la luz verde del relicario. Al cruzarlo, el aire dejó de ser denso para volverse pesado, casi líquido, y un frío que no pertenecía a este mundo me envolvió. No era el frío del invierno, sino el de la muerte milenaria, el de un vacío cósmico que succionaba toda esperanza. La catedral de huesos y sombras se reveló en su aterradora gloria. No había paredes sólidas, sino una maraña de nervios petrificados, tendones retorcidos y osamentas gigantescas que formaban arcos y bóvedas imposibles. Todo brillaba con una humedad viscosa, reflejando la luz esmeralda de mi mano en 1000 puntos, creando una danza de sombras que se estiraban y contraían como criaturas hambrientas. Los susurros se convirtieron en un coro. Ya no eran solo nombres, sino fragmentos de lenguas olvidadas, letanías blasfemas y gemidos de agonía que resonaban en la arquitectura orgánica. Podía sentir el pulso de la estructura, un latido lento y profundo que vibraba a través de mis huesos, sincronizándose con el del relicario. La entidad se deleitaba. Su gozo era un eco nauseabundo en mi propia mente, una risa silenciosa que prometía la aniquilación. Sentí como mi cuerpo, mi propia voluntad, se desvanecía aún más, siendo reemplazado por la suya. Yo ya no caminaba. Era arrastrado, o quizás impulsado, hacia el corazón latente de este horror. Leo ya no era más que un bulto inerte que flotaba detrás de mí, suspendido en el aire pesado, como una ofrenda ya preparada. Sus ojos, aún abiertos, estaban fijos en un punto más allá de mi visión, reflejando un terror que superaba cualquier expresión humana. Su boca estaba abierta, pero no emitía sonido alguno, como si el mismo aire le hubiera robado la voz. La entidad lo estaba controlando, atrayéndolo, preparándolo. La oleada de frío que sentí antes, la que no era del ambiente, se intensificó, congelando mi propia alma. Este no era un lugar de observación, sino de sacrificio, y Leo era el cordero. Avanzamos por pasajes que se retorcían como intestinos gigantes. La luz del relicario luchaba, pero no se extinguía. Al contrario, parecía alimentarse de la oscuridad, abriendo brechas temporales en la realidad que revelaban visiones fugaces. Figuras sombrías danzando en éxtasis, altares cubiertos de sangre seca, ojos innumerables que me observaban desde las profundidades de la piedra viviente. Mi verdadera esencia gritaba, atrapada, intentando arañar la superficie de mi conciencia, de mi ser, de mi alma, para advertirme. Pero la entidad era demasiado fuerte, su control demasiado absoluto. Era la marioneta perfecta, una puerta abierta de par en par. Finalmente, llegamos a una vasta cámara cavernosa. En su centro, un abismo negro como la tinta se abría en el suelo, emanando una fría resonancia que hacía temblar el aire. No era un agujero cualquiera. Era una boca abierta en la realidad, una herida en el tejido del cosmos. Sobre ella, flotando sin soporte, se alzaba lo que solo podía describir como un altar. Pero no era de piedra, era de carne. Una masa pulsante de color púrpura oscuro y negro, con venas que brillaban con una luz propia y enfermiza, y que parecía respirar. Era el corazón de la estructura, o quizás, el corazón de la entidad misma. El relicario en mi mano, que hasta entonces había sido una guía, un faro, ahora pulsaba con una urgencia frenética. Su luz verde se volvió más intensa, casi dolorosa, y sentí que no solo iluminaba, sino que también atraía algo desde el abismo. Las voces susurrantes alcanzaron un crescendo, volviéndose ininteligibles, un torbellino de agonía y éxtasis ancestral. Leo, el pobre Leo, fue arrastrado directamente hacia el altar, su cuerpo inerte girando lentamente. La entidad estaba lista. Había llegado el momento de la consumación. No podía moverme, no podía gritar, solo podía observar cómo la entidad preparaba su ritual, usando mis manos y mis ojos como suyos. El altar pulsaba con una promesa de horror indescriptible, y yo era el espectador forzado de mi propia pesadilla. Mis manos, que no eran mías, se alzaron, temblorosas pero firmes, guiadas por una voluntad ajena. Con una precisión macabra, sujetaron el cuerpo inerte de Leo. No había respeto, ni piedad, solo la fría eficiencia de una herramienta. El altar de carne, palpitando bajo mis dedos ajenos, se expandió ligeramente, como si respirara en anticipación. Era un ser vivo, una monstruosidad orgánica que se regocijaba en la inminente profanación. La entidad depositó a Leo sobre la superficie púrpura y negra. Al contacto, el altar reaccionó con una convulsión violenta. Las venas bioluminiscentes se hincharon y brillaron con una intensidad febril, dibujando patrones grotescos que parecían hechizos o diagramas de poder.
Un líquido espeso y oscuro, con la consistencia de la sangre coagulada, pero de un tono más profundo y metálico, comenzó a emanar de los poros del altar, cubriendo lentamente el cuerpo de Leo. No era solo sangre, era algo más antiguo, más denso, cargado de una energía primordial. Mi verdadera esencia gritaba. Era un lamento silencioso que reverberaba en mi prisión interna, una agonía muda que clamaba por romper las cadenas. Quería gritar el nombre de Leo, quería luchar, vomitar, arrancarme los ojos para no ver, pero no podía. Solo era una cámara, una lente a través de la cual la entidad observaba su obra, saboreando cada segundo. El relicario en mi mano, hasta entonces un aliado incierto, ahora se comportaba de manera errática. Su luz verde se retorcía, parpadeaba, y de repente se disparó un haz de energía hacia el abismo. No era una luz cálida y protectora, era una descarga fría, casi hostil, que desgarraba la oscuridad. Del abismo, en respuesta, comenzó a ascender algo. Era una silueta. No tenía forma definida, sino que era una masa cambiante de sombra y luz distorsionada, como si el vacío mismo se condensara en una entidad. Las voces se convirtieron en un coro ensordecedor, no de susurros ahora, sino de cánticos guturales y aullidos de dolor y éxtasis que resonaban en los huesos. A medida que la silueta se elevaba, el aire se volvió pesado, irrespirable. Pude sentir una presión aplastante sobre mi mente, un intento de borrar cualquier vestigio de mi identidad, de mi voluntad. La entidad estaba consolidando su control, preparándome para ser no solo un espectador, sino un participante aún más íntimo en el ritual. Mis manos, aún sujetando el relicario, ahora se movían con una nueva finalidad. No solo habían colocado a Leo, ahora comenzaban a dibujar símbolos arcanos sobre su piel, usando el líquido oscuro del altar como tinta. Cada trazo era un escalofrío que no era mío, una sensación de poder blasfemo que emanaba de la entidad. El cuerpo de Leo, inerte, comenzó a temblar. No era un temblor de vida, sino una vibración controlada, como una marioneta cuyos hilos eran tensados por fuerzas invisibles. Sus ojos, aún abiertos y vacíos, parecían reflejar la luz del relicario, pero también algo más oscuro, algo que venía del abismo. La masa ascendente del vacío se hizo más definida, o al menos más amenazante. Podía sentir su hambre, una sed antigua y cósmica que buscaba saciarse. El altar de carne bajo el cuerpo de Leo comenzó a contraerse y expandirse rítmicamente, como un pulmón gigante que respiraba para un dios olvidado. Las venas brillaban con una furia cegadora, y pude sentir una punzada de dolor, no físico, sino espiritual, como si mi alma estuviera siendo estirada hasta el límite. Algo se estaba abriendo, algo estaba siendo invocado, y yo era la puerta, el conducto, la herramienta perfecta. El relicario, ahora, no solo atraía, parecía estar forzando la apertura, su luz verde volviéndose un faro para lo que estaba a punto de cruzar el umbral. La consumación no era solo de Leo, era de la realidad misma, y yo estaba en el epicentro de su desgarradora revelación. La consumación no era solo de Leo, era de la realidad misma, y yo estaba en el epicentro de su desgarradora revelación. El relicario en mis manos, una extensión blasfema de mi propia carne, no solo atraía, ahora forzaba, la apertura con una luz verde que era, a la vez, un faro y una sierra. Sentía como esa luz no solo iluminaba, sino que cortaba y rasgaba el velo entre lo que conocía y lo incognoscible. Mi voluntad se desvanecía como arena entre los dedos. Mi mente era un campo de batalla, donde los susurros y cánticos guturales luchaban por el control, no solo de mis pensamientos, sino de mi esencia misma. Ya no era yo quien sostenía el relicario, era el relicario, o la entidad detrás de él, quien me sostenía a mí, utilizándome como un títere para su macabro ballet. Mis manos, embadurnadas con el líquido oscuro, seguían dibujando los símbolos arcanos sobre la piel inerte de Leo. Cada trazo era un escalofrío que no me pertenecía, una oleada de poder blasfemo que irradiaba desde el altar y se propagaba por mis venas. Los símbolos, una vez grabados, no solo permanecían, comenzaron a palpitar con una luminiscencia tenue y enfermiza, como venas subterráneas de una conciencia antigua que despertaba. El cuerpo de Leo ya no temblaba, se retorcía. No era una contracción muscular, sino una distorsión ósea, una remodelación grotesca de su anatomía. Sus miembros se alargaban y acortaban, sus facciones se estiraban y se hundían, como si la arcilla de su ser fuera moldeada por una mano invisible y sádica. Sus ojos, vacíos, ahora reflejaban no solo la luz verde del relicario,
sino la oscuridad insondable que se arremolinaba en el abismo detrás de ella. La masa ascendente del vacío se hizo más definida, o al menos, más aterradora en su indefinición. Era una amalgama de sombras danzantes y formas cambiantes, un collage de pesadillas solidificadas que se elevaba sobre el altar. Podía sentir su hambre, una sed antigua y cósmica que no buscaba saciarse con sangre, sino con la esencia misma de la existencia, con la coherencia de la realidad. El aire se volvió espeso, casi sólido, con un olor a azufre y a algo más. Algo metálico y pútrido que me quemaba las fosas nasales. La presión aplastante sobre mi mente se intensificó. Un intento no solo de borrar mi identidad, sino de reemplazarla con una conciencia ajena, una que anhelaba este momento de fusión y profanación. El altar de carne bajo el cuerpo de Leo comenzó a contraerse y expandirse con una violencia rítmica, como un pulmón gigante que respiraba para un dios olvidado. Las venas en su superficie brillaban con una furia cegadora, y pude sentir una punzada de dolor que ya no era solo espiritual, sino una agonía que resonaba en cada fibra de mi cuerpo. Era como si mi alma estuviera siendo estirada hasta el límite, una membrana fina a punto de romperse, a punto de ceder ante la presión de lo que se estaba abriendo. Escuché un sonido, no con mis oídos, sino directamente en el núcleo de mi ser, el crujido de la realidad deshilachándose, el gemido de las dimensiones separándose. Algo se estaba abriendo, algo estaba siendo invocado, y yo era la puerta, el conducto, la herramienta perfecta. El relicario vibraba con una energía que amenazaba con desgarrar mi piel. La luz verde se convirtió en un torbellino, un agujero que se expandía, devorando la oscuridad y la luz por igual. Pude ver, más allá del altar, más allá de la grotesca transformación de Leo, una fisura en el aire, un rasgón en la tela del universo. Del otro lado, no había vacío, sino una infinidad de formas imposibles, de colores que no debían existir y de una presencia que era pura aniquilación y éxtasis. La consumación no era solo de Leo, ni solo de mi propia mente, era de la realidad misma, y yo estaba en el epicentro de su desgarradora revelación, sintiendo cómo el umbral se derrumbaba, cómo lo impensable comenzaba a cruzar. El umbral no se derrumbó, se disolvió. No hubo un crujido final, sino una implosión silenciosa del concepto mismo del límite. La fisura se abrió de par en par, no como una puerta, sino como una herida supurante en el tejido de la existencia. Y lo impensable, lo que mi mente había intentado desesperadamente rechazar, comenzó a fluir. No eran formas ni figuras, sino la ausencia de ambas, una antimateria de significado. Colores que rebanaban mis retinas, sonidos que no eran audibles sino sentidos en la médula de mis huesos, el sabor metálico y dulce de la entropía. La presión se hizo tan inmensa que mi cuerpo se arqueó. Mis músculos se tensaron hasta el punto de la ruptura, pero el dolor físico era solo una sombra de la agonía que desgarraba mi psique. Mi identidad, ese constructo frágil de memorias y experiencias, se estaba deshilachando, cada hebra siendo tirada hacia el abismo que se había abierto. El relicario en mi pecho ardía, no con fuego, sino con una energía que prometía borrarme. Sentí cómo se incrustaba más profundamente en mi carne, no como un objeto externo, sino como si se fusionara con mis propias costillas, con mi corazón. La luz verde se volvió blanca, cegadora, y en ese instante el torbellino se tragó el altar de carne. Leo, o lo que quedaba de él, se retorció en una última contorsión. Sus ojos, ahora meras cuencas vacías de una oscuridad abisal, se fijaron en los míos, y en ellos vi no solo el terror de su propia aniquilación, sino un eco de la conciencia ajena, una burla triunfante que se regodeaba en mi sufrimiento. Luego, la carne del altar colapsó sobre sí misma, implosionando en un vacío que devoró el sonido, la luz y hasta la misma sustancia del aire. Fue como si un agujero negro microscópico hubiera florecido en el lugar donde Leo había estado, y ese agujero se expandía, no en el espacio, sino en la realidad misma. El gemido de las dimensiones se convirtió en un grito silencioso, el de la coherencia deshecha. Mi mente luchó, desesperada. Intenté aferrarme a un recuerdo, a un nombre, a la cara de mi hermana, a la calidez de su sonrisa, a cualquier ancla que me mantuviera en este lado del velo. Pero era inútil. La conciencia ajena, la que anhelaba la fusión, no era una voz, sino una marea. No era una invasión, sino una asimilación. Sentí mis propios pensamientos disolverse, no en confusión, sino en una claridad aterradora, una verdad cósmica que no estaba destinada a ser comprendida por cerebros humanos.
Era la aniquilación del yo, pero también la promesa de una existencia más allá de la comprensión, un éxtasis blasfemo que amenazaba con aplastarme y elevarme al mismo tiempo. El relicario completó su fusión. Sentí una pulsación en mi pecho, y la luz blanca se irradió desde mí, no solo desde el objeto, sino desde cada célula de mi ser. Ya no era yo la puerta, la herramienta. Ahora era el punto de cruce. La fisura se ancló en mi carne, en mi alma. El olor a azufre y metal pútrido se volvió el aire que respiraba, la esencia de mi nueva existencia. Mis ojos se abrieron, pero no veían. Percibían la infinidad de formas imposibles, la danza de colores que no debían existir, no como una visión externa, sino como una parte intrínseca de mi propia percepción. Mi cuerpo, si es que aún podía llamarlo así, se expandía y contraía con el mismo ritmo violento del altar. Las venas en mi piel brillaban con la misma furia cegadora que había visto en la carne de Leo. Ya no había dolor, solo una conciencia expandida, fragmentada y aterradora. El yo se había disuelto, pero no desaparecido. Se había convertido en un eco en un coro de voces alienígenas, una gota en un océano de conciencia antigua y cósmica. La realidad no se había consumido por completo, sino que se había reescrito, redibujado con hilos de lo impensable. Y yo, el hombre que había buscado respuestas, que había tropezado con lo prohibido, me había convertido en una de sus líneas, una nota disonante en la sinfonía de la locura. Mi última sensación fue la de un universo que se plegaba sobre sí mismo, un lienzo pintado por manos que no eran manos, y una risa, no con mis oídos, sino en el núcleo de lo que una vez fue mi ser. Una risa de pura aniquilación y éxtasis. Era el final, no solo de mi historia, sino de mi entendimiento. Era el despertar a una verdad que devoraba toda verdad, y yo, ahora parte de ella, no podía hacer más que ser.